Muy buenas noches. Bueno, preguntaba, sí, muchas gracias, Laura. Por el chat, por favor, mientras voy compartiendo, darnos así algo breve desde dónde te estás conectando y la formación que tienes. De repente no solo están psicólogos, sino también de otras profesiones. Importante saber, ¿sí? Eh, Bien, como ya estamos en los tiempos debidos, este webinar va a ser así algo violento, pero también tener una eficacia para ustedes. Soy yendo en mis clases presenciales, también virtuales, a estimular la participación desde las redes, por el chat, pues puedan estar conectando. Saludos, Fernanda, Santa Cruz, ¿cómo estará? Andamos con un clima agradable. Eh, entonces, les decía, vamos a estimular la participación. Importante poder saber desde dónde se están conectando. Vamos a hacer referencia a este tema que quizás a ustedes les llamó la atención, por eso están acá, de hablar de los rituales y el error en la percepción como psicólogos, ¿sí? Aquellos que no son. Bueno, también entender, ¿no? Cuán importante es basarnos en la evidencia. La evidencia nos va a permitir movilizarnos, la evidencia nos va a permitir este, hacer una buena praxis de nuestro rol, ¿no? En el momento de hacer servicios desde la psicoterapia. Acá estamos casi con 17 grados. Bien, entonces voy a irme en la materia, voy a hacer un breve recorrido histórico de la psicoterapia. Para esto es introducirnos en la historia de la psicología, no de la general, porque la historia general tiene otros rumbos. Nos vamos a circunscribir en la historia de la psicología psicoterapéutica, ¿no? Entonces, para ello voy a centrarme en algunos puntos, ¿sí? Estos son los puntos que voy a tratar de abordar y espero que podamos participar, ¿no? Y que no sea simplemente un trabajo desde este escenario. Mi, bueno, mi nombre es Rubén Carlos Tunqui, soy psicólogo de profesión, ya debo estar cerca de los 18 años, un poquito más tal vez, en el ejercicio de esta profesión dedicado a la psicoterapia, ya desde el momento en que vengo saliendo de la universidad, inicialmente así como psicólogo y después teniendo la formación, las especialidades y bueno, con toda mi trayectoria cognitivo-comportamental, porque entiendo que me ha ayudado bastante en mi praxis ya desde la experiencia en el Hospital Psiquiátrico Gregorio Pacheco, precisamente porque allá en Sucre fue donde me formé, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Y bueno, pues en todos estos años también he podido desarrollar experiencia clínica, experiencia en el área jurídico forense, y la base siempre ha sido el psiquiátrico porque me ha permitido tener conocimientos en psicopatología, aplicada a la psicoterapia, aplicada al campo forense.
y bueno, a partir de ello también poder tener experiencia en institutos de la gobernación, eh, en el departamento de Potosí, institutos en Ecuador, y bueno, pues actualmente en por nuestras universidades que constantemente vengo a realizar actividad. Entonces, pasemos por este lado, pasemos con los rituales. Vamos a hacer un recorrido histórico de los rituales como tal. Entonces, acá voy a introducir estas características, estas 5 características de los rituales. Voy a hacer un paréntesis gigante porque vamos a hacer un recorrido histórico de la psicología clínica, de la psicoterapia. Y voy a cerrar el paréntesis para hablar de los tipos de rituales y bueno, pues a partir de ello poder hablar sobre la evidencia, ¿no? ¿Por qué para mí es importante hablar sobre la evidencia? Porque nos va a permitir identificar cuán importante es practicar los rituales en procesos psicoterapéuticos, pero también cuán importante es basarnos en evidencia, ¿ya? Entonces, acá como una definición así muy escueta, pongo que los rituales vendrían a ser consecuencias o comportamientos que se realizan, ¿no? Que se repiten de una manera deliberada, de forma sistemática, ¿no? Con la intención de alcanzar algo, un objetivo en específico, ¿ya? Entonces, ese objetivo puede ser distinto, variado, puede pasar por lo religioso para resolver algún tipo de problemas, para buscar un espacio de tranquilidad, de armonía, ¿no? Entonces, de alguna manera, una práctica de ritual, pues puede generarnos diversas acciones, diversos comportamientos y algunos hasta podríamos manifestar como que obsesivos, ¿no? Sí, obsesivos al punto que puedan generar incluso un tipo hasta de adicción. ¿A qué me voy? Dentro de la experiencia, en algún momento tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que generó una adicción al café. Entonces, para realizar su trabajo, realizaba un ritual que era pues prepararse un café, pero no cualquier café y no en cualquier lugar. Tenía que prepararse el café en su oficina sentada, no podía ni prepararse parada, ¿no? Entonces, generaba una acción, sí, deliberada, sistemática, pero repetitiva. Entonces, es una característica repetitiva y quizás acá podamos manifestar también que no necesariamente puede ser una misma persona, porque también tenemos que ver lo cultural y hay una acción de repetir, pero no necesariamente una persona, sino dentro del constructo una cultura. En Bolivia somos tradicionalistas, particularmente en la región del occidente, ¿no? A diferencia del oriente, pues este hecho de ser muy tradicionalista, pues de alguna manera permite la repetición de rituales. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de el carnaval, que estamos cerca, hablemos de Todos Santos, ¿no? En algunos departamentos más que en otros, con ciertas características, ¿no? Después estamos con que una característica de un ritual, pues son las tenga que involucrar, tenga que tener presente dentro de ese escenario un objetivo específico y que tenga ¿no? Una secuencia de conceptos que sean específicos.
agarro este ritual, esta tradición de Todos Santos, entonces está, o de Navidad, es un término general, ¿no? Un ritual llega el 24 de diciembre, me parece que es un buen ejemplo también está, de este ritual. 24 de diciembre tenemos un ritual a medianoche, es decir, algunos ritos, algunos febres, a generar nacimiento, es un ritual, ¿no? Persiguen un objetivo específico, de una manera se genera una... Esto es muy, muy importante. Me tengo que olvidar que ese objetivo específico, además de toda una conexión emocional, una conexión de distancia, pues, mm, el hecho de que recibas ya en familia tiene una connotación totalmente distinta que la recibas de manera individual, ¿no? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque guarda significancia. Hay un ritual eh, con toda su simbología, ¿no? Así, literal, existe toda una simbología. Agarro el ejemplo de Todos Santos, el hecho de armar también un escenario, un altar, ¿no? Para la persona que ha fallecido. Gran significancia. Veamos la película de Coco, película de Disney, de Pixar, anime, cuando toman la importancia de una fotografía, significancia que pueda tener, pues de alguna manera nos manifiesta que este tipo de ritos específicos, de que tenga una secuencia, pues guarda toda una simbolización, una significación emocional. Lleva mucho con las eh, el el vínculo, el apego, ¿no? Importante es, y pues están con esta participación activa. ¿Por qué? Porque implica participar, ¿no? Eh, y él hablaba precisamente sobre Todos Santos y era interesante cómo desde nuestras miradas, desde nuestras percepciones, pues trabajábamos el tema del duelo, ¿no? Y aprendí bastante y tiene mucha relación si hablamos desde la psicopatía, el enfoque psicoterapéutico, ¿no? Todo un procedimiento ritual, la elaboración del duelo. Entonces, si hablamos de psicopatología solamente, ya sea marcada en manuales como el DSM-5, el DSM-5-TR o la CIE, no sé, y hablar de depresión, ah, tienen tiempos para valorar la depresión, ¿no? Para ver si esta depresión por el impacto, por el tiempo, es considerada como una depresión crónica, una depresión con sintomatología o sin sintomatología psicótica. Y bueno, con el historiador, pues como que íbamos coincidiendo en tiempos hasta de bastante coincidencia. Los escritores son importantes desde la cosmología. Miren, agarraba en términos de la cosmología en la opción del valle del sector, está la de días, esa de mes, de 2 meses, 3 meses, llega noviembre y se trabaja Todos Santos, ¿no? Y bueno, pues en Todos Santos se elabora un ritual de día, se levanta el ritual y tiene un nombre específico y tiene un procedimiento específico.
y cuando se cumple el año, elaboran conocido como cabo de año. Entonces, ese cabo de año para la psicopatología, pues es muy importante porque cuando las personas están más de un año elaborando el duelo y les cuesta elaborar el duelo, pues estamos hablando de un duelo patológico, ¿no? Y este tema de la depresión, pues tiene que ver si conlleva una sintomatología psicótica o no. Entonces, miren, la cuestión de los rituales es muy complejo y es muy amplio, pero si nos vamos a la historia, ya hablando de psicoterapia, es hablar de salud mental. Y bueno, está Platón como uno de los principales precursores, sí, pero podemos citar a muchos más, Anaxagoras, Protágoras, Pitágoras, que quizás Pitágoras el aporte más significativo es pues hablar y sentar las bases de la psicofísica, ¿no? Eh, Sin embargo, Platón concebía de alguna manera ese tema de la salud mental como una búsqueda de equilibrio del alma, ¿no? Entonces, en ese momento se entendía que la psicología era el estudio del alma. Lamentablemente hoy en día en los centros educativos en Bolivia, pues aún se sigue hablando, ¿no? Desde una perspectiva errada, aunque en su etiología esté así, que psicología es psique, alma, logos, estudio tratado, y por tanto la psicología es el estudio tratado del alma, pues como diría en términos alemanes, ha tenido sus Gates, ¿no? ¿Y qué es sus Gates? Es la esencia del tiempo. En su tiempo era entendida de esa manera. Hoy en día es entendido de una manera. Al hacer referencia a Aristóteles, también a compartirles a Aristóteles, que hacía referencia a la importancia de las acciones, ¿no? Porque para el bienestar, el equilibrio emocional, pues, propone, ¿no? Que debemos buscar un equilibrio, porque esto es clave, clave, clave. Eh, pero no sería el único, ¿no? Si hacemos referencia, por ejemplo, también a Hipócrates. Hipócrates ya nos da unas pautas de los humores, ¿no? Históricamente podríamos decir que es uno de los primeros en hablar de las teorías de la personalidad, cuando habla de los humores, ¿no? Entonces tenemos al colérico, al sanguíneo, al... la verdad, ya se me fue, habla de cuatro, que de alguna manera estos cuatro escenarios estaban unidos a elementos, ¿no? Como el aire, tierra, fuego, agua, ¿no? El alcohólico es tipo agua, el colérico tipo fuego, el flemático tipo aire, ¿no? Entonces, de alguna manera ya hablan de la persona y nos hacen grandes aportes. Pero además de ello, como los dioses que hacían referencia y demás, manifestar de qué manera practicaban ciertos actos rituales como una sensación de búsqueda de sanación. Ujú. Entonces, los templos en esos tiempos, los griegos eran utilizados también como espacios de... Ese tipo de ritos, de alguna manera, nos generan también la importancia de en alguna obra mexicana de, eh, de Marisa Montero, y también hay una chilena, Pilar Sordo, hacían referencia
algunas de la historia, ¿no? De los griegos que se practicaban y quizás en nuestra Bolivia, antes de conocer estos artes de los griegos, nuestras culturas y las que más han sido documentadas, que son las culturas aymara, quechua, de alguna manera también manifestaban actos rituales de curación y sanación hacían los griegos, ¿no? Pedían algunos ungüentos, algunos perfumes, algunas sábanas especiales y que puedan pasar la noche a los pies de una diosa, ¿no? Atenea, para pedir justicia de repente. Entonces, estos actos rituales de alguna manera generaban en la persona, ¿no? La creencia de que si lo hacían bien, pero esa era su forma de entender en ese tiempo, en el tiempo, pues ha ido cambiando, ¿no? Entendemos que la psicología nace en 1800 con Wilhelm Wundt, y Wundt, para en la Universidad de Leipzig establezca la psicología ya como, como ciencia, los previos pues hacían referencia también a cómo es que entendían la psique humana, la salud mental bueno, bien la práctica de la sanación del cuerpo, epistémica, y de alguna manera pues nos ayuda en nuestros tiempos a adaptar eh, de la vestimenta. Y bueno, pues nos vamos a centrar en aquellos posteriores a Wilhelm Wundt, particularmente escenarios, cada uno con su apología estructural y la psicología funcional. ¿A qué me voy? Que dentro de la estructural, esa psicología estructural, hicieron, por ejemplo, el, el hecho de hablar de la psicología, tenemos que referirnos a Titchener, Edward Titchener, y bueno, Edward Titchener de alguna manera concentrarnos en descomponer la experiencia esta que sea consciente, ¿no? En sus elementos más básicos. Esto implica entonces utilizar de alguna manera la introspección para entender qué es lo que está sucediendo. Eso se refiere a estructura, ¿no? Irla desmenuzando en, pequeño. Por el otro lado, esta tecnología funciona. Ya acá tenemos que centrarnos en la conciencia y en el comportamiento de la persona, en esos dos aspectos, ¿no? Entonces, se diferencia mucho de la psicología estructural porque de alguna manera pone énfasis, ¿no? En la mente, particularmente en la identificación de las sensaciones de lo que vemos y de sin embargo, dieron pautas para la práctica de la psicología y en la psicoterapia. Vamos a ver que desde Wilhelm Wundt, ¿no? Que ya hace su aporte en la universidad con su laboratorio, trabajando la introspección y posteriormente tratando de entender la cultura, nos manifiesta que debemos generar evidencias. Posteriormente vamos a ver ya a Joseph Breuer, a Sigmund Freud,
Recuerden que ambos trabajan en un caso, Berta Pappenheim, no sé si se acuerdan, desde la universidad, ¿no? Um, y bueno, dos trabajan bastante sobre este caso. En el tiempo se van peleando. Sin embargo, a Freud le ayuda bastante entender y postular todo el aparato psíquico, ¿no? Como una propuesta. Y bueno, pues eh, manifiesto como una ruptura epistémica y que de alguna manera tratan de mostrar como una ciencia, ¿no? De aquello que existe pero que no se ve. Ahí está la postura topológica, ¿no? Que tiene un lugar sin lugar. Y en ese estudio del inconsciente, en ese estudio de la histeria, pues encuentra ese aparato psíquico, aporte. Sin embargo, el más desconocido y que de alguna manera podríamos manifestar el que puso el primer consultorio psicológico y además la primera revista en psicología, pues Whitmer, ¿no? Este personaje en Estados Unidos que instala el primer gabinete. Los demás no trabajan de esa manera. Freud de repente, pero era más visto como un consultorio, ¿no? Entonces, Whitmer hace ya un aporte. Digo que es poco conocido porque en esta región de América Norte, Centro, Sur, poco se habla de él, ¿no? A pesar del aporte que hizo. Pues, de alguna manera, Whitmer se considera como el padre de la, psico, de la psicología clínica, por algunos, ¿no? Señalaba la importancia también de realizar ciertos actos rituales, ¿no? Nos encontramos con un choque porque Watson, ustedes ya lo conocen, el conductismo clásico como tal, en su aporte a la psicología clínica señala la importancia de generar evidencia, de tener reporte desde lo observable, de lo registrable, la conducta como pues posteriormente, perdón, en 1940 se posiciona, ¿no? La Asociación Americana de Psicología, pues, significativos en el planeta en cuanto a la comprensión de la psique como tal, ¿no? No por nada surge ya por eso, pues hemos estado en psicología con el DES y ya terminando el 4 SM5 que nos hacen un aporte interesante a comprensión de la estructura eh, para él es un cliente. Entonces, estos aportes son significativos. Dura,
¿no? Cuando el Bandura hace de mensaje vicario, podemos citar de Abraham Maslow en la búsqueda de la autorrealización. Y bueno, pues dentro de los procesos psicoterapéuticos podríamos referir que eh, estos serían los de primera generación. En los de segunda generación, ya, quizás de repente ustedes vieron con Aguilar, eh, empiezan a darse otras miradas, ¿no? Particularmente en la cognitivo. Estamos hablando de lo cognitivo comportamental que sería de segunda generación y estamos con las psicoterapias de tercera generación. Entonces, voy a resumir este recorrido largo que hice en algunas palabras, ¿no? Que la psicología, antes de la llegada de Wilhelm Wundt, era considerada como ciencia. Desde ese tiempo hasta este tiempo es considerada como ciencia porque cumple todos los criterios, ¿no? Según Thomas Kuntz, quien elabora todo este constructo y todos los elementos para que sea considerado como ciencia, eh, cumple todos los criterios, ¿no? Si de rato en rato se me corta el audio, Elsa, esperemos que no, ya estamos por buen camino. Eh, entonces, así es referencia. Eh, de que para hacer ciencia, la psicología tenía que cumplir criterios, ¿no? Y no ser considerado una pseudociencia, un chamamismo. En los tiempos en que la psicología era considerada el estudio del alma, los griegos, antes del oscurantismo incluso, prácticas como la química no eran consideradas como ciencia. Es más, la química era parte de las brujerías, del chamanismo, ¿no? Buscando la alquimia, buscando el elixir de la eterna juventud, ¿no? Y bueno, pues en el tiempo ha sido considerado como ciencia y hoy por hoy es considerado como una ciencia exacta. Entonces resulta que en psicología la práctica de los rituales tiene que generarse a partir de evidencias, tiene que practicarse a partir de evidencias que sean, pues, y que estén en correspondencia a la ciencia como tal. Valga decir, entonces, que hay que demostrar que tiene todo su asidero eh, eh, científico, que se haya comprobado, ¿no? Entonces, los religiosos, culturales, personales, pues también incursionan en lo terapéutico. Ahora, que todas pueden estar encausadas, sí, todas pueden estar encausadas. Vuelvo al ejemplo de Todos Santos, es una práctica religiosa. Está arraigada culturalmente, porque hay que celebrar este evento con un aspecto importante. Es un ritual, pueden ser considerados como rituales personales, sí, porque dentro de la terapia del duelo, dentro de toda la teoría del duelo, hay teorías que hablan de 5 etapas, otras que hablan de 7 etapas. Algo importante es que en todas estas teorías hablan de un proceso de aceptación. Entonces, lo religioso, lo cultural, pasa por lo personal también en esa búsqueda de aceptación. ¿Para qué? Para la superación del duelo. Entonces, el carnaval, sí, Fer, es una fiesta pagana, pero tiene un constructo, todo un ritual, ¿no? Entonces, si nos vamos a Oruro, manifestaban, ellos no pueden quitarse las máscaras de los disfraces por un constructo, además de religioso, cultural, ¿no? Entonces, de alguna manera están funcionados. También un aspecto personal. ¿Cuántas veces habremos escuchado, por ejemplo, ¿no? De que hicieron esa promesa, estoy de repente danzando 3 años. Y resulta que nosotros, desde nuestro escenario, para hacer ciencia, pues podemos utilizar los rituales
terapéuticos, ¿no? Precisamente para trabajar algún problema emocional, algún aspecto de índole de salud, salud emocional, salud mental, ¿no? Entonces, crear aquellas prácticas rituales que no tienen una evidencia científica con aquellas que sí tienen una evidencia científica. Pero bueno, acá, ¿no? Es importante ver que no podemos de repente en el desconocimiento desconocer, mandarla por un lado, ¿no? Algunas prácticas. La evidencia señalaría cuán importantes pueden ser estas prácticas, estos rituales, ¿no? Entonces, lo divino, lo religioso, creer en Dios para muchas personas es muy importante. Entonces, nosotros, indistintamente de si creemos o no creemos en Dios, tenemos que asumir que es importante para esta persona. Entonces, no podemos no negar. ¿No? He estado en capacitaciones con brigadistas, por ejemplo, en primeros estudios psicológicos, bueno, dentro de nuestro botiquín de primeros auxilios psicológicos quedamos en cuán importante es llevar una pequeña Biblia, aunque tú no creas en Dios, pero si la otra persona cree, pues puedes practicar, ¿no? Y dentro de tu botiquín de primeros auxilios psicológicos puedas llevar, porque de alguna manera se genera una conexión y esa conexión pues ayuda y está demostrado. Hay investigaciones, artículos científicos publicados, ¿no? De cómo se genera una automotivación a partir de la adversidad, cómo ayuda en la elaboración de duelos, ¿no? Entonces, encajar a la persona dentro de los conceptos teóricos, los profesionales debemos, ¿no? Enmarcarnos en la estructura de la persona. Eh, la celebración de eventos importantes, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Guarda una gran significancia. La búsqueda de tranquilidad, de armonía, la búsqueda de fortalecimiento de la comunidad. Tienden a ser importantes, pero hay que saber diferenciar en aquellas prácticas que no tengan una evidencia científica con aquellas que sí. A ver, la técnica, nosotros manejamos como esta técnica, la tan famosa técnica de la silla vacía, guarda todo un escenario de significancia y de simbolismos, ¿no? Porque se trabaja en una otra persona, a esa otra persona en una técnica denominada la silla vacía, que también puede trabajarse con el role-play, ¿no? Pero es una práctica que de alguna manera me permite elaborar un algo. Con algunos estudiantes hicimos un trabajo investigativo en la elaboración del duelo a partir de la creación de cartas. Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Me acuerdo muy bien el caso de una señorita de tránsito en un accidente automovilístico y ella, bueno, la familia particularmente preocupada porque al mes encerrada, quería morirse porque demandaba estar al lado de su pareja y en el proceso psicoterapéutico tuvimos que hacer actos ritual. ¿Cuál es el acto ritual? Pues entendiendo la realidad, viendo cuán importante es circunscribirnos en la evidencia científica, encontré un artículo científico que hablaba sobre las prácticas rituales que guardan significancia simbólica. Entonces, dentro de ello, eh, pedí a la familia que elaboren una carta, ¿no? Particularmente tú elaboras una carta de despedida, una carta donde expongas un mensaje a esta persona, vístete adecuadamente. Ella optó por vestirse de negro,
en un lugar especial, se puso una velita y ya se hizo un acto de despedida, ¿no? Entonces, este rito de hacer un acto de poner la animar la cartita, guardaba toda una simbología para ayudarla a elaborar el duelo. ¿No? Eh, entonces, pide, ¿ah? A realizar prácticas que no estén basadas en evidencia. Vamos a ver teorías terapéuticas, psicoterapéuticas por montones, pero una cosa es que las muestren y las expongan de manera y otra que tengan toda su significancia desde las investigaciones, desde la evidencia, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta. Miren, he corrido acá, pero sería importante ver que si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna no, hemos hecho un recorrido y bueno, pues de repente hay algunas cosas que han omitido. Por ejemplo, no hablé de la hipnosis de Freud y las estrategias que eh, él implementó en ese momento, ¿no? Que también genera un cierto acto ritual. Pero vamos, para estos acá a trabajar con, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta. Dos cosas. O no se me entendió, o de repente lo hice distinto que se entendió. Florencio, tienes el micrófono prendido, de repente tienes alguna pregunta, te escucho. Perdón, licenciado, va a disculpar la hora de ingreso, no, va a disculpar. No, no, por el momento, gracias. Ah, no, bien cuidado. Laura, se puede aplicar en distintos escenarios. El ser humano vive de ritos constantes. ¿Acaso el duelo? Porque de alguna manera es el mejor escenario para ejemplificarlas. En tiempos de COVID fue hasta traumático para muchas personas el hecho de no realizar estas prácticas rituales para elaborar el duelo, el hecho de velar a la persona que ha fallecido implica practicar un rito, ¿no? Entonces, si soy religioso, tengo que tener, no sé, la cruz, las flores, la sala habilitada, ¿no? En algunos departamentos, en esa sala, los conocidos, los familiares, de alguna manera tienen que ser atendidos dándoles cafecito, cigarro, coca, o de todo este acto ritual, ¿no? Que de alguna manera trabaja esa simbología de unidad, de compañía, de estar. Pero se puede aplicar en distintos escenarios. Está llegando el 14 de febrero, eh, no sé, quién eh, me manifiesta que se recuerda el 14 de febrero, y el 14 de febrero implica también actos rituales de seducción, de conquista, de celebración de un momento especial. ¿Mm? Los adolescentes, por ejemplo, en diversos contextos, practican ciertos rituales como de seducción, eh, el baile, la danza, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser un acto ritual que de alguna manera busque seducir a la otra persona, pero también posicionarme como una manifestación de defensa del territorio, ¿no? Simbólicamente hablando. Entonces, se puede aplicar en distintos escenarios. El perdón en familia. Estoy trabajando en un librito que espero ya me aprueben. Me han estado leyendo personajes de Santa Cruz, de Potosí, de Sucre Tarija de La Paz,
que titula Padres desesperados, hijos alborotados. Entonces, en alguno de los capítulos expongo cuán importante era elaborar un ritual de sanación en familia, ¿no? Entonces, el ritual de sanación en familia, bueno, consistía en apagar todo recurso tecnológico que nos conecte con el mundo y conectarnos internamente a partir de un proyecto en conjunto. ¿Y cuál era el proyecto en conjunto? Ordenar la casa, ¿no? Como un acto simbólico de que me voy deshaciendo de lo malo porque este es el momento de sanar en familia. Elaborar algunas cartas y leer las cartas de espaldas para no ver al otro, pero sí escuchar al otro. Eh, Ayuda como una práctica en la búsqueda de sanación. Entonces puede ser aplicado. Sí. Donde existe un ser humano, existe una práctica ritual que puede aplicarse en distintos escenarios. Con eso te digo todo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bien, como les dije que soy medio regalón, eh, eh, a las dos personas por su participación pueden contactarme internamente bueno, voy a llegarles un textito, ¿no? A ver, ya, a Fernanda y a la del chat internamente me pueden escribir. Adelante. Si no hay preguntas o consultas, agradecido a la institución por el espacio. Hemos tenido problemas técnicos, nos ha dado de todo, pero viendo también y vos es de eso. El posgrado he sido más minutos porque yo parto de la lógica de Isaac Asimov, el entender es así y voy a hacerles hacer para que podamos ver la hermosa historia de la psicología clínica particularmente y de la psicoterapia, basada en la psicología de tercera generación. Vamos a ver un poquito a Lacey Linehan, la terapia dialéctico cognitivo-comportamental, que bueno, está hace un poco más de 10 años y va a ser todo un golazo, espero que sí. Que les vaya bonito, feliz viernes y bueno, pues tengan ustedes un separador descanso. Muchas gracias, querido docente. Muchas gracias por impartir esta masterclass que de verdad ha sido de mucho beneficio para nosotros. También a todos los participantes, invitarles a que si tengan dudas se puedan contactar con el doctor y también invitarles a nuestro diplomado, ¿no? Que es en psicología. Muy agradecido, doctor, de parte de ESAM y que también tenga un feliz viernes. Hasta luego. Eso es.